Claro, muy buenas tardes para todos. Muy bien, solamente voy a tomarme un segundito para comentar algo de Tesamérica. Tesamérica es una multinacional colombiana. Tenemos presencia en diferentes países: México, México, Perú, Bolivia, Guatemala. Y en Colombia llevamos aproximadamente 20 años. Ya hemos pasado la mayoría de edad. Particularmente en esta temática de campos electromagnéticos, llevamos 15 años realizando estudios e investigaciones y mediciones. Hemos realizado una gran cantidad de mediciones y somos representantes de una empresa española que es líder en la construcción de equipos de medición de campos electromagnéticos. Entre nuestros clientes pues están petroleras, Ecopetrol, Occidental, también operadores móviles, Comcel, Tigo, Movistar, el gobierno, la policía, porque esa es una temática que cada vez va tomando mayor auge. Justamente mañana tengo una conferencia semejante a esta en el Ministerio del Trabajo, hace 15 días la tuve en el Ministerio de Salud, y es una temática que cada vez va tomando mayor auge. Muy bien. Quizá algunos de ustedes han visto este tipo de noticias. Esta salió en el año 2014, donde la Corte Constitucional ordena el desmonte de una torre de telecomunicaciones con ocasión de un niño enfermo de cáncer. ¿No? ¿Habían visto esa noticia alguna vez? O quizá esta percepción de riesgo está en sus casas o en sus familias. Es que yo tengo temor de esa antena que está cerca de mi casa que puede generarme cáncer. ¿Alguna vez ustedes han tenido ese tipo de percepción o de pregunta respecto a ese tema? No, esto fue en Colombia. Colombia en el año 2014. ¿Sí? Otra noticia, esta fue de este año. Los habitantes de un sector de Bogotá se levantan y protestan porque va a haber la instalación de una torre de telecomunicaciones en el barrio. Protestamos, protesto por ese tipo de riesgos, porque hay una percepción de riesgo, y es que a medida que el conocimiento en una temática aumenta, la percepción de riesgo disminuye. Pero este tema de campos electromagnéticos, la gente cuando asocia electromagnetismo se imagina, no sé, como cazafantasmas o alguna cosa de esta naturaleza, pero vamos a ver de qué se trata. Esta fue una noticia que salió en Forbes México hace unos días. Los AirPods pueden generar cáncer. Y hay un par de noticias en Estados Unidos donde dice que los teléfonos móviles pueden propiciar los temas de cáncer. El celular puede cocinar su cerebro, y en el año 2011 la Organización Mundial de la Salud clasificó los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos. O sea, no es una clasificación de una universidad, no es una clasificación particular, directamente de la OMS, donde dice que la exposición de las personas a campos electromagnéticos es considerado como posiblemente cancerígeno. ¿Sí? De tal manera que el Wi-Fi, el celular y otra serie de dispositivos están en esta clasificación. De tal manera que en los próximos minutos vamos a dar respuesta a esto. ¿Será que efectivamente la exposición de las personas a campos genera eso que está como un riesgo en la gente? Cáncer, esterilidad, malformaciones genéticas, trastornos del sueño, pérdida de memoria y otra serie de cosas. ¿Es posible verificar que yo estoy en un entorno seguro? O sea, si hay algo que yo pueda hacer al respecto. ¿Y se puede hacer algo al respecto? O sea, ¿lo puedo medir y puedo tomar medidas de control? Pues ya lo vamos a identificar. Bien. Antes del siglo XX, esto que estamos viendo aquí, el eje Y, corresponde a la cantidad de aplicaciones que hacen uso de los campos electromagnéticos. Y este es el eje del tiempo. Y antes del siglo XX, la única fuente de exposición de las personas a campos electromagnéticos fue el sol. No más. O sea, todos nuestros bisabuelos, tatarabuelos y hacia atrás, la única fuente a la que estuvieron expuestos fue el sol. Esa era la única fuente de campos electromagnéticos. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el desarrollo industrial, vino una gran cantidad de aplicaciones. Y todo eso que ustedes van a empezar a ver del lado derecho hacen uso de campos electromagnéticos. Temas de telecomunicaciones principalmente, pero las cuerdas de energía eléctrica, subestaciones eléctricas, el metro de Medellín. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver de qué se trata el tema. Y todo lo que estamos viendo del lado derecho, había aplicaciones médicas, todo esto hace uso de campos electromagnéticos, de tal manera que, como nunca antes, estamos expuestos, de tal manera que somos la primera generación, o quizá la segunda, pero sobre
fundamentalmente la primera, que tiene una condición de exposición tan tremenda como nunca antes. Eso con justa razón hay una gran cantidad de preocupación. Hay una importante preocupación, y es que esto ha hecho que la densidad electromagnética, o sea, la cantidad de ondas en el aire, se haya multiplicado por más de 1.000 millones en los últimos 30 años. Por ejemplo, si yo sintonizo en este momento una emisora, la emisora 2, o sea, todas las emisoras las voy a sintonizar acá. ¿Eso qué significa? Que a este lugar están llegando todas esas ondas electromagnéticas. No las veo, no las siento, pero están llegando acá. Yo puedo, si yo sintonizo aquí todos los canales de televisión, están llegando acá. El Wi-Fi, el celular, el Bluetooth, todo, o sea, está llegando a un entorno, o sea, estamos en un entorno mucho más denso que en el pasado, ¿no? Bien. ¿Qué podríamos decir nosotros que son finalmente los campos electromagnéticos? Si nosotros pudiéramos verlos, permítame decir así, si nosotros pudiéramos verlos, veríamos esto. De tal manera que si yo tengo digamos que esto es el access point de mi casa del internet, yo vería ondas que se están propagando desde mi access point. Cuando yo hago una marcación por mi celular y yo marco, ¿qué es lo que realmente está saliendo de mi celular hasta la torre? Pues yo vería justamente esto. Pero, digamos, creo que afortunadamente nuestros ojos no pueden ver esto. O el Wi-Fi. O sea, ¿qué es lo que sale de la señal de Wi-Fi o del Bluetooth? O incluso esto. ¿Qué es lo que realmente está viajando desde este control hasta este otro dispositivo para que haya comunicación? Justamente campos electromagnéticos, y esto es lo que yo vería. ¿Sí? Son como ondas. Entonces, en conclusión, cuando hablemos de campos electromagnéticos, nos vamos a imaginar, es como cuando yo tiro una piedrita en una laguna y yo percibo que hay una deformación de la superficie. No lo estoy viendo, pero tan pronto yo hago una marcación con mi celular, de este celular está saliendo una superficie, unas ondas electromagnéticas que lo podríamos asociar como si fueran una superficie. Y cuando yo paso cerca de unas cuerdas de energía eléctrica, una subestación eléctrica o el Wi-Fi de mi casa, eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Y si los pudiéramos ver, veríamos esto, cerca a la torre de celular o a la torre de FM, o bueno, veríamos absolutamente, digamos, veríamos algo como esto, ¿sí? Y es que los campos están en nuestra vida cotidiana mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos algo de esto en nuestras casas? Pues bueno, ¿qué es lo que realmente está saliendo de este dispositivo? No lo vemos, pero eso es lo que está saliendo de este dispositivo, del celular. ¿Cómo es que se controla el dron o los juguetes inalámbricos justamente con campos electromagnéticos? Yo tengo el juguete, y el juguete pues está controlado justamente por campos electromagnéticos en la salud. O sea, usamos campos electromagnéticos para temas de salud. Los rayos X, por ejemplo, son una forma de campos electromagnéticos. En soldadura, la gente que está adelantando procesos de soldadura, además de que tiene que tener una protección visual, también está expuesto a campos electromagnéticos por el arco que se genera. Incluso en Europa ya hay normatividad específica para verificar si un trabajador que tiene esta misión está en una condición de riesgo. En fundición sucede lo mismo. El mismo principio del sol. Si yo estoy pasando cerca o vivo cerca de una subestación eléctrica, pues voy a estar en una condición de exposición, líneas de transmisión y trenes eléctricos. Y por supuesto en la parte de telecomunicaciones, y el futuro próximo va a estar mucho más denso. O sea, si hasta el momento hemos visto que hay un crecimiento exponencial, ¿han escuchado alguna vez esta tecnología del IoT? Bueno, el IoT, los celulares ayudaron a conectar a las personas. Pero el IoT lo que va a hacer es conectar las cosas como tal. La puerta va a responder, los tenis van a responder, la nevera va a responder. O sea, todos los dispositivos que nosotros nos imaginemos van a poder interactuar con las personas a través de la tecnología. Y esto va a hacer que haya una gran cantidad de antenas. Y hay una tecnología que viene a desplegarse que es el 5G. Y eso va a hacer que la cantidad de torres que vemos por las ciudades se multiplique por 10 veces respecto a lo que hemos visto hoy en día. De tal manera que el futuro próximo está señalando que el crecimiento no va a detenerse, no va a detenerse. Y, digamos, este es un concepto técnico que es el espectro electromagnético, y básicamente es la organización de las frecuencias. Entonces, empiezo desde unas frecuencias muy bajas, la unidad de medición de las frecuencias es el Hertz, ¿sí? 60 Hz, 120 Hz, o ¿se acuerdan cuando uno sintoniza las emisoras 88.5?
megahertz, las emisoras de AM, no sé, 800 kilohertz, esa es la unidad de medición de la frecuencia. Y yo empiezo desde las frecuencias muy bajas y voy aumentando en frecuencia, y por aquí me encuentro con los kilohertz, los megahertz, los gigahertz, y aquí es donde yo voy a empezar a ver una gran cantidad de aplicaciones. O sea, en bajas frecuencias encuentro la parte de energía eléctrica. Si yo sigo aumentando en frecuencia, voy a encontrar todo lo que es telecomunicaciones, luego infrarrojos, luego la luz visible. Eso quiere decir que esta es la única parte del espectro electromagnético que nosotros podemos ver. O si no, imagínense nosotros viendo todo ese tipo de señales, el Wi-Fi viajando, Bluetooth y ese otro tipo de cosas. Ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Pero todo este espectro electromagnético, y ese es el punto fundamental, se divide en dos grandes regiones. Región no ionizante y región ionizante. Región ionizante, o sea, cuando yo estoy expuesto a estos campos electromagnéticos, inmediatamente la estructura molecular de la materia se altera. Cuando yo estoy en rayos X, ¿cuánto tiempo están ustedes expuestos en una radiografía de rayos X? No, 5 minutos no. Segundos. ¿Y dónde se ubicó la persona que tomó la radiografía? Lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque esta exposición, esta radiación justamente es ionizante, significa que tiene la capacidad de alterar la estructura molecular de la materia. Por eso estas exposiciones a rayos X son cortas, porque esos campos electromagnéticos, al chocar con el cuerpo humano, van dañando la estructura molecular, son muy peligrosas. Pero hay una parte, justamente, que es todo lo que está hacia atrás, que se denomina no ionizante. O sea, nosotros estamos expuestos al celular, a todas esas aplicaciones, las cuerdas de energía eléctrica, subestaciones, telecomunicaciones, infrarrojos, ultravioleta, la luz solar, pero ese no es ionizante, ¿sí? Y pues es que hay un tema. Hemos hablado de fuentes externas, pero también tenemos fuentes internas. Saben que nuestro corazón, nuestros huesos, nuestro cerebro y nuestros ojos tienen principios bioelectromagnéticos. Solamente voy a señalar el primero, el corazón. El corazón es otro pedazo de carne, es otro músculo. ¿Qué es lo que hace que el corazón palpite? O, sí, bueno, se mueva. Si es otro pedazo de músculo. Hay unos impulsos eléctricos. Es como si alguien o algo estuviera haciendo esto en mi pecho. Una pila, positivo o negativo. Y es como si alguien estuviera haciendo esto, invirtiéndolo. Y eso es justamente lo que hace que el corazón se mueva. Por eso cuando hay temas digamos, de accidentes, si quieren resucitar a alguien o hacerle una maniobra de resucitación, recuperación, es con choques eléctricos para volver a habilitar ese circuito, ¿sí? Y bueno, por excelencia el cerebro. Entonces digamos que tenemos fuentes internas, fuentes externas, pero bueno, ¿cómo debería abordarse esta interacción? Digamos que en conclusión la OMS lo que ha dicho es, vamos a adoptar el principio de precaución. ¿Por qué? Porque no hay certeza sobre los efectos a largo plazo. Ya vamos a verlo. Y eso se traduce, el principio de precaución se establece en la definición de unos límites. Es decir, yo tengo en el eje inferior la frecuencia y aquí tengo campos electromagnéticos. Y entonces yo tengo que verificar en función de la frecuencia, yo verifico justamente cuál es el límite permisible. O sea, bueno, yo estoy aquí, la mayor fuente de exposición aquí, por ejemplo, puede ser, no sé, una emisora de FM. Bueno, pues entonces yo busco en la frecuencia de la emisora de FM y verifico cuál es el valor de exposición. Entonces, en eso se ha traducido el principio de precaución, en la definición de unos TLBs o de unos límites de exposición. ¿Y quién define esos límites? Hay una comisión a nivel mundial, y solo una a nivel mundial, que define los límites, que es el IGNIR, que es la Comisión Internacional de Protección contra Radiación No Ionizante. O sea, esa es la entidad que se encarga de definir los límites de exposición. Y en Europa, ya desde el 2013, hay una directiva por la cual todos los empleadores tienen la obligación de verificar las condiciones de exposición de sus trabajadores. ¿Eso qué significa? Que si yo trabajo cerca de un centro de cómputo, cerca de un tema de Wi-Fi, cerca de servidores, o yo trabajo en una subestación eléctrica, y yo le puedo decir al empleador, por favor verifique que donde yo estoy no tengo ninguna condición de riesgo. Y es obligación del empleador realizar este estudio. Bueno, y hay normatividades específicas para diferentes entornos laborales. Si alguien trabaja en fundición, pues hay unas normativas específicas para evaluar los campos electromagnéticos allí. Fundición, detección de artículos y personas. ¿Se han visto cuando uno entra a los edificios que hay unos controles de acceso?
pues ahí yo estoy expuesto a campos electromagnéticos. Y hay una normativa específica para ese tipo de aplicaciones. Generación de energía, sistemas de transporte, telecomunicaciones, aplicaciones médicas. Entonces ya hay normativa específica en Europa, ¿sí? Y en Colombia no es la excepción. O sea, en Colombia esto ya se ha adoptado. Desde el año 2005 hay una normativa adoptada por parte del Ministerio TIC respecto a estos límites de exposición. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos al final de la exposición a esta radiación no ionizante? No ionizante. El principal efecto es el efecto térmico. Y este efecto térmico está 100% confirmado. Es el mismo efecto cuando yo expongo mi mano al sol. ¿Qué siento automáticamente y rápidamente? Un aumento en la temperatura. Ese es el mismo efecto cuando yo estoy expuesto al celular, cuando yo estoy hablando acá, pues se generan calentamientos locales. Cuando el wifi de mi casa, que esa exposición permanente, ¿qué es lo que está generando en mi cuerpo? Aumento de la temperatura. ¿Perjudicial o no? Típicamente no, porque nuestros cuerpos tienen mecanismos para compensar o regular la temperatura, ¿como cuáles? El sudor o el flujo de sangre. Se ha visto cuando uno está muy acalorado y las venas se dilatan y empieza el sistema de refrigeración, empieza a circular mayor sangre, ¿no? Y hay otro tipo de efectos, que son los efectos no térmicos: cáncer, esterilidad, sistema neurológico y demás. Y la gran conclusión es que esos efectos no están confirmados. ¿Y quién dice que no están confirmados? Pues la OMS. La OMS empezó una investigación en el año 1996 y terminó en el 2016. 20 años para definir si efectivamente hay cáncer. ¿Será que el uso del celular genera cáncer? ¿Será que el hecho que yo trabaje cerca a una torre de comunicaciones o cerca a una subestación eléctrica genera cáncer? Que ese es el temor más, digamos, más importante. Si toda esa exposición a campos genera cáncer, ¿sí? Y la gran conclusión es que no tienen ni idea. Después de 20 años llegaron a la conclusión que no tienen certeza. Lo que sí dijeron un poco es que los niños que viven cerca a subestaciones eléctricas o líneas de alta tensión tienen mayor probabilidad de desarrollar leucemia. Justamente ahora estamos trabajando con la Secretaría de Educación en Bogotá, porque hay colegios sobre los cuales pasan cuerdas de energía eléctrica o están cerca de algunas subestaciones eléctricas. Entonces nosotros estamos yendo a esos colegios para verificar que los niños no estén en una condición de riesgo, verificando aquellos límites. Con las ARLs hemos trabajado, con Compensar, con Sura, con Liberty, porque hay entornos laborales donde las personas se sienten afectadas y por ende pues hay que hacer una evaluación objetiva, no idea subjetiva, sino objetiva, con mediciones. Y lo que hablábamos al comienzo, los campos electromagnéticos fueron clasificados por la IARC, la Agencia de Investigación en Cáncer. Esta es la entidad que define a nivel mundial qué es cancerígeno y qué no es cancerígeno en el mundo. Es la única entidad que se dedica a eso. Y han clasificado los campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿y en Colombia entonces qué? Desde el punto de vista laboral, ¿qué sucede? Pues no es nuevo, les cuento. Desde hace más de 30 años, casi 40 años, en la Ley Novena del 79, se establece lo siguiente, que todas las formas de energía radiante, diferentes de cuáles, de las ionizantes. ¿Por qué? Las ionizantes están perfectamente caracterizadas, controladas en las matrices de riesgo con sus características de mitigación. Pero de las otras fuentes, es decir, las no ionizantes, las empresas deberían ejercer medidas de control y de verificación de esos temas. Ahora, yo les pregunto, ustedes que son mucho más expertos en la parte laboral, ¿cuántos de ustedes en sus empresas han reconocido ese tema de campos electromagnéticos como un riesgo dentro de su matriz? Y la respuesta, yo creo que la gran mayoría va a decir, no. Son muy pocas empresas que reconocen esto como un riesgo. Y si no está reconocido como un riesgo, pues mucho menos van a haber acciones de control y de vigilancia. Pero esto ya está fijado desde hace más de 30 años, donde le insta a las empresas a desarrollar programas de control frente a los efectos nocivos. Y más aún cuando fueron considerados posiblemente cancerígenos, ¿sí? Es un poco como el asbesto, ¿sí? No sé si a futuro, imagínense que a futuro llegan a concluir esto, que efectivamente hay una consecuencia adversa por la exposición a esto. Estos son suposiciones, pero la digamos, la tendencia de la exposición tiene una correlación positiva digamos, directamente proporcional a la cantidad de cáncer, de eventos de cáncer. Uno dice, y por eso es el fenómeno más, o el efecto más estudiado. Recientemente, pues ya el decreto 1072 también incorpora
que las empresas deben adoptar medidas para identificar los peligros, ejercer medidas de control y de vigilancia. ¿Sí? Bueno, y en ese mismo decreto pues también señala que se deben implementar métodos para identificar, prevenir, evaluar y controlar esos tipos de efectos, pero muy poco se ha hecho al respecto. Yo les cuento, hemos trabajado con, y sobre todo en temas de en las petroleras, este es un tema permanente, ¿sí? La evaluación de que los trabajadores tengan una condición segura, y por ende si no es reconocido como un riesgo, pues mucho menos va a estar en la matriz, y si no está en una matriz, pues tampoco va a tener su mecanismo de protección. Por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos que trabajar con Liberty en Bogotá. Los controladores aéreos entraron en paro, porque en la sala de controladores aéreos, que son los que definen quiénes van aterrizando y quiénes van despegando, les instalaron un bloqueador de celulares para evitar que los señores se distrajeran, porque en alguna ocasión se distrajeron y casi dejan estrellar 2 aviones. Un tema menor, pero... Entonces ante eso les instalaron ese sistema y empezó un señor con dolor de cabeza, luego 2, 3, al final de la semana todos tenían dolor de cabeza por la instalación de ese aparato. Y aquí es cuando yo digo que el conocimiento disminuye la percepción de riesgo, y nosotros fuimos, hicimos mediciones, mapas de calor, y después de que les expusimos los resultados, que fueron conservadores, digamos, no hubo condición de riesgo, al siguiente día a todos les pasó el dolor de cabeza. Hemos tenido que atender comunidades que se levantan y protestan y no permitiremos la instalación de esa torre. Y no se trata de engañarlos, sino que objetivamente vamos, le explicamos en un lenguaje que lo entiende mi mamá. Mire, esos son los valores, esos son los límites, tú a la luz de los resultados, ¿tú qué concluyes? Ah, no, estoy tranquilo, ya. O sea, a la medida que la comunicación mejora, la percepción de riesgo disminuye. Y nosotros justamente estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo para implementar un flujo de verificación en las empresas con ocasión de este tema de campos electromagnéticos. No voy a entrar en detalle por el tiempo, pero justamente lo que les comentaba, mañana voy a dictar esta misma charla en el Ministerio del Trabajo para procurar incorporar esto dentro de las normativas de trabajo seguro en alturas y en temas de telecomunicaciones, ¿sí? Hay un flujo ya establecido para que las personas que están trabajando en telecomunicaciones, en fundición, en soldadura, en la parte médica, a esas personas se les pueda realizar una verificación de las condiciones de exposición. Entonces podemos decir hasta el momento que es inevitable que estemos expuestos, porque aunque no los veo, los campos electromagnéticos atraviesan todo, ¿sí? Es inevitable. La única forma es meternos dentro de un cuarto de acero, y eso quizá mejore las cosas, como los búnkers de la fiscalía y ese tipo de cosas donde se evitan que las llamadas entren. Eso se puede hacer, pero pues tener una casa de esa naturaleza es casi imposible. Entonces, ¿qué hacemos ante esta realidad? ¿Y qué hacemos ante el hecho que no hay certeza científica y sobre todo a largo plazo? ¿Será que la exposición permanente del celular cerca de mi cuerpo tiene alguna condición? Pues nadie tiene idea del tema. Entonces, ante esto, el llamado de la OMS es aplicar el principio de precaución. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Lo primero es adelantar evaluaciones prácticas. Hacer mediciones, hay equipos profesionales para realizar este tipo de mediciones, y como hay unos límites, unos TLBs, pues yo puedo ir a verificar si una persona está en una condición de riesgo o no. Señalización o blindaje, recomendar tiempos de exposición, ¿sí? O sea, yo voy y mido, y con este resultado de la medición yo defino cuánto tiempo puede permanecer una persona allí laborando, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, en el sector petrolero hemos encontrado que una persona no debe estar allí más de 10 minutos. En un mismo lugar de trabajo. Entonces se implementan controles para que la persona tenga unos procesos de rotación. Hay un tema que vale la pena aclarar. ¿Se acuerdan que hablábamos de los rayos X, que esos son ionizantes? Eso es acumulativo. Entonces ellos tienen unos dosímetros, las personas que trabajan tienen unos dosímetros, porque cuando llega un nivel de dosis tiene que apartarse, casi que como desintoxicarse de esa radiación que ha sido absorbida, de esos campos electromagnéticos que han sido absorbidos. Pero la radiación no ionizante no es acumulativa, pero sí se recomiendan unos tiempos de exposición. Y finalmente el tema de capacitaciones, es un tema importante que se tendría que hacer, y les voy a mostrar algunos ejemplos ya para cerrar. Mediciones. Nosotros, digamos, implementamos en el país el sistema de monitoreo de campos electromagnéticos. Lo tiene una agencia del gobierno que se llama la ANE, la Agencia Nacional del Espectro. Entonces, en esta página, en esta entidad,
se están reportando los resultados de estos sistemas que se han instalado por todo el país. Yo quiero ver cómo están los campos electromagnéticos en Bogotá, en Medellín, en Cali. Yo puedo entrar y ahí puedo ver cómo están los niveles con ocasión de los sistemas de telecomunicaciones, líneas de energía eléctrica y demás, ¿sí? También estamos en otra alternativa para realizar esta verificación son monitoreos en ruta, y los colores corresponden a los diferentes niveles de exposición respecto a un porcentaje. Y este es un dosímetro, justamente el que yo tengo aquí en el brazo. Este es un dosímetro al estilo que tienen las personas que tienen rayos X, y este va registrando los niveles de campos electromagnéticos con la ubicación, puesto que tiene GPS, con el altímetro. Puedo ver el histórico de la exposición de las personas a campos electromagnéticos, de tal manera que si un trabajador puede tener un equipo de esta naturaleza a nivel de dosímetro, pues puedo hacer un programa de epidemiología para verificar si efectivamente una persona está en una condición de riesgo. Y yo puedo tener gráficas como esta. En el tiempo puedo ver en dónde y cuándo, como tengo la ubicación y tengo los valores, puedo saber en dónde se están presentando los picos de exposición de las personas. Bueno, y hay unos equipos de monitoreo portátil, pero imagínense este tipo de mapas. Es un mapa de calor, justamente generado en una subestación eléctrica, y los colores están respecto a los límites de exposición. ¿Se acuerdan las curvas que vimos en un comienzo? Pues bien, entonces hay unos puntos, hay un área caliente, llamémoslo hotspot. Entonces yo puedo ver que hay un área caliente por la que tengo que tomar algunas medidas de precaución, y particularmente en estos dos punticos se supera el 100% del límite de exposición. Por ende, una persona allí no debería permanecer más de 6 minutos. ¿Sí? Pero esto solamente se sabe y se traduce justamente después de realizar algunas mediciones. Este fue el caso de la aeronáutica civil que les comentaba. Entonces se hizo, y efectivamente donde está el bloqueador del celular es donde está el punto más con el mayor nivel, pero el límite no superaba ni el 10% del límite. El valor medio no superaba el máximo valor no superaba el 10% del límite. Así como cuando yo tengo una certificación de ISO 9000, 45000 y 18000, pues así mismo hay una certificación que cuando yo llego a un trabajo y encuentro ese tipo de certificación, eso quiere decir que en ese lugar ya se hizo una verificación para garantizar que las personas no estén en una condición de riesgo. Y temas de señalización. Ustedes van a empezar a ver en el país este tipo de señalización cerca a las torres particularmente a las torres de telecomunicaciones, donde se le advierta a las personas: ¡ojo! ¡Cuidado! A partir de este lugar está en una condición de riesgo a la cual hay que prestarle atención. Y les comentaba tiempos de exposición, y lo hemos hecho varias veces con algunas empresas, sobre todo en el sector oil and gas, donde se les puede, en función de los resultados de las mediciones y en función de los límites, mediciones y límites, puedo verificar cuáles son exactamente los límites o los tiempos máximos de exposición de las personas. Y el hecho que una empresa, una organización, una administración tome iniciativa para verificar este tema de campos electromagnéticos, pues va a estar también pegándole a 3 de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? De manera que pues verificar que el entorno sea saludable y que la innovación no vaya a generar ningún tipo de afectación a las personas, pues justamente va a estar alineado con estos temas. Y bien, eso es lo que yo tenía para decirles. Espero haber sido claro, yo sé que sí, han estado todo el día, Dios mío, todo el día en charlas, y a veces no hay nalga que resista tanto. Pero bueno, les agradezco su paciencia, y bueno, si alguno tiene alguna inquietud, pues con gusto, si hay tiempo, lo podemos chequear.